Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que horas estén viendo este video. Eh, esta sesión será para hablar un poquito de respuesta inmune a microorganismos. La realidad es que esta clase permite la integración de muchos de los componentes de respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Y esto me refiero a que se intentan entender muchos de los procesos que ya se revisaron hasta ahorita. Hasta cierto punto, esto hace que sea muy pesada esta sesión. Bueno, lo que intentaré es disminuir la cantidad de recordatorios de primer y segundo bloque, pero pues si en algún momento llegara a existir algo, pues ahí pónganlo en los comentarios. ¿Qué es la respuesta inmune frente a microorganismos? La respuesta inmune es, hemos aprendido hasta ahorita que el sistema inmunológico busca mantener una homeostasis del sistema. Esta homeostasis del sistema se logra mediante señales que le dicen al cuerpo, esto ya no está en homeostasis. Y uno de los factores desencadenantes de la pérdida de homeostasis que más importancia vemos clínicamente es cuando un microorganismo ingresa. Para que el microorganismo ingrese, bueno, antes, cuando hablamos de microorganismos, pues nos toca revisar los grupos celulares. Tengo un grupo de microorganismos intracelulares que entran, el principal exponente de los cuales sí o sí debe ser intracelular, son los virus. Tengo una bacteria que pues sus características particulares le permite vivir dentro de la célula. Tengo un hongo, que estos dos más o menos tienen las mismas características morfológicas, bueno, no morfológicas, pero sí de activación. Entonces la vamos a ver como una respuesta similar, ¿no? Entonces son muy similares. Y la respuesta frente a parásitos, que la mayoría de los parásitos intracelulares pertenecen al grupo de los protozoarios. Entonces, dentro de nuestra célula hay una gran cantidad de microorganismos. Nos daremos cuenta que englobamos toda la respuesta inmune contra cosas intracelulares. Entonces, cuando avancemos y veamos la respuesta inmune normal frente a cualquier cosa intracelular, nos daremos cuenta que cubre todo este espectro de microorganismos. Extracelularmente, yo sí divido la respuesta en dos, bueno, sí en dos, que va a ser mi respuesta frente a bacterias y hongos extracelulares, que de nuevo sigue siendo una respuesta similar, y mi respuesta frente a parásitos. Pero, pues en este caso, los parásitos que van a ser de tipo el Mintus. Esto nos dice, bueno, si yo quisiera redondear la respuesta inmune frente a microorganismos, la puedo dividir en tres grandes respuestas. Una respuesta contra todo lo intracelular, una respuesta con bacterias y hongo extracelulares y una respuesta contra el Mintus. Y partiendo de esta primicia, tengo que conocer tres tipos de respuesta que genera mi organismo contra todo lo infeccioso. Se vuelve un poco más complejo, es verdad. Eh, Será un poquito un intento de simplificación, pero si yo me regreso bueno, pues a bloque 1, tenemos que en mi sistema yo cuento con barreras físicas
barreras biológicas. Y bueno, seguramente aquí, si pusiéramos, no sé, moco, defensinas, lo que ustedes quisieran, barreras químicas. Entonces, el conjunto de las barreras, de manera normal, es mi punto de inicio de un proceso infeccioso. Si mis barreras están íntegras, es muy complicado que cualquier tipo de microorganismo logre ingresar y logre infectar o generar una patogenia en el individuo. Parte importante para que el sistema inmune pierda la homeostasis es permitir la entrada del microorganismo. Permitir la entrada del microorganismo implica que algún componente de la barrera falló o que el microorganismo tenía la capacidad de destruir algún componente de la barrera. Y entonces, si yo quisiera profundizar en todos estos componentes, tendría que remontarme a complicaciones patológicas de las barreras, por ejemplo, un uso de antibióticos descomunal que hace que mueran todos los microorganismos, hace más fácil que algo entre a mí. Modificación del pH, alguna inmunodeficiencia, o sea, cualquier cosa que haga que la barrera no funcione, va a ser más sencillo la entrada de microorganismos. Y pues hablando de los microorganismos, lo que ustedes tendrían que revisar o bueno, que revisan realmente, son todas las propiedades patogénicas o sus características de patogenicidad. Si el microorganismo tiene la capacidad de romper uniones adherentes, si el microorganismo tiene la capacidad de internalizarse celularmente, o sea, todo lo que el microorganismo realiza para el ingreso al cuerpo tiene que ver con lo que han aprendido en micro, entonces también lo podemos obviar. Pero lo que sí es un hecho es que en algún momento, por alguno de estos procesos, este microorganismo va a entrar al sistema y una vez dentro del sistema, va a buscar mantenerse en ese sistema. ¿Y cómo se va a mantener ese sistema? Pues división celular, replicación, uso de nutrientes, quedarse en una región, el trofismo celular, o sea, como que hay muchas variantes ahí que son relevantes a la hora clínica de pensar en un microorganismo, pero lo único que a mí me interesa que ahorita recuerden es, el microorganismo entró destruyendo una barrera, se reprodujo dentro del cuerpo y todos estos nuevos microorganismos que se están creando dentro de mi organismo tienen la capacidad de despertar una respuesta inmune. Para que yo pueda despertar una respuesta inmune, es pues ideal que lo primero que ocurre en mi sistema es reconocimiento. Si yo logro reconocer al microorganismo, yo voy a lograr generar una respuesta inmune de tipo innata. Esta respuesta inmune de tipo innata va a buscar dos cosas. El primero es la destrucción, que esperaría que yo lo lograra, o sea, destruir al microorganismo a través de la respuesta innata sería lo ideal, pero pues si no lo logro, lo que también busco es la presentación. Aquí juegan o tienen un lugar importantísimo mis células presentadoras de antígeno. Si yo puedo reconocer el antígeno, bueno, en este caso el microorganismo como un todo, lo puedo destruir y en esa destrucción puedo agarrar fragmentitos, llevarlos a MHC y permitir la presentación, pues va a ser más sencillo para el sistema activarse. Esta presentación favorece la activación de la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa sí o sí tiene que, bueno, vamos a ponerlo como destrucción, porque hay veces que participan citotóxicas, el proceso de cooperación, que es uno de los más relevantes de la respuesta adaptativa, y que esto no es más que la producción de ciertas citocinas para potenciar otros efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito destruir virus,
pues la respuesta que voy a montar va a ser una respuesta TH1 que favorezca el uso de interferón gamma, que es una citocina que ayuda a la activación de macrófagos y NKs. Entonces yo estoy cooperando y amplificando mi respuesta. Y pues lo que sí me importaría que ustedes recuerden es que esta respuesta inmune adaptativa, como último punto de activación, busca generar una memoria. Y con ello, pues ya tenemos un vistazo general a qué ocurre. Un microorganismo, por alguna cosa, entra a mi cuerpo, ya rompió la barrera, ya hizo mecanismos patogénicos de entrada, ya que se encuentra dentro, para poder iniciar un proceso inmune, lo primero es reconocer. Si yo lo logré reconocer, entonces voy a generar una respuesta inicial. Esto lo media mi sistema innato y el sistema innato o destruye a ese microorganismo o activa o presenta al adaptativo para tener una respuesta secundaria. El sistema adaptativo ya puede destruir directamente, cooperar, amplificar la respuesta y por último puede generar una respuesta de memoria frente a este microorganismo. Eso es lo que ocurre de manera global. Ahora, yo les decía, tengo tres respuestas primarias. Bueno, sí, primarias. Entonces, ¿cuáles son esas respuestas? Pues es lo que nos va a llevar un ratito de esta clase. ¿Hasta aquí dudas, Gali? No. Bien. Vamos de lo más fácil a lo más complicado. Entonces, bueno, no sé si sea realmente lo más fácil, pero primer grupo de microorganismos. Ah, bueno, no, ya sé que me falta. Esto es lo que hace mi sistema inmune de forma normal y es lo que yo esperaría que mi cuerpo o que mi sistema pudiera hacer siempre. Nos encontraremos que así como mi sistema es un sistema biológico adaptable y que busca eliminar o, pues no degradar, pero sí contener un proceso infeccioso, también los microorganismos son agentes vivos, que lo que buscan es evitar que el sistema inmune haga todo esto. Y es por ello que muchos de los microorganismos tienen dentro de sus, pues, ciclos biológicos o sus componentes biológicos la capacidad de evitar el inicio de todo esto. Estos mecanismos de evasión, después los vamos a dividir en componente, bueno, en pedacitos, pero así como muy general, van en tres sentidos. Los mecanismos de evasión que los bichos suelen utilizar para que yo no los destruya es no permitir el reconocimiento. Entonces, cualquier mecanismo que evite que el sistema inmune los reconozca, ya van de gane, porque si no lo reconozco, es el primer paso para todo lo demás. El segundo es una modificación de la función. Hay muchos microorganismos que una forma de evadir el sistema inmune es cambiando la respuesta inmune o desviando la respuesta inmune. ¿Esto qué quiere decir? Sí funciona el sistema inmune. El sistema inmune está generando cosas, pero esas cosas no son eficientes contra ese microorganismo. Entonces, el mecanismo celular que tienen algunos microorganismos es, yo sé que el sistema inmune se va a encender, yo sé que el sistema inmune va a tener una respuesta muy eficiente contra mí. Entonces, lo que yo hago o lo que yo busco es que se activa el sistema inmune, pero no se active de forma efectiva o funcional. Entonces, la activación inespecífica del sistema o la variación de la respuesta o la desviación de la respuesta modifica la función del sistema inmune
pero el sistema inmune se sigue activando. Y pues otro de los más grandes como subgrupos de mecanismos de evasión es que yo logre evitar o inhibir la respuesta. Si la forma más eficiente de destruirme es mediante fagocitosis y yo logro evitar la fagocitosis, pues ya la hice. Si el más eficiente es la destrucción por linfocitos T citotóxicos y yo evito a los linfocitos T citotóxicos, ya la hice. Entonces, uno de los mecanismos más útiles o que más vamos a encontrar presente en varios microorganismos es el lograr generar una antirrespuesta. Entonces, lo que más funciona contra mí como bacteria, hongo, virus, parásito, eso mismo que sé que a mí me va a matar, genera un mecanismo para evitar que ocurra. Entonces, yo inhibo la respuesta inmune normal eficiente contra el microorganismo. Esos mecanismos de evasión pueden ocurrir o pueden participar en cualquiera de los momentos, ¿no? Tanto en el reconocimiento, en el innato o en el adaptativo. Y entender a grandes rasgos cuáles son esos mecanismos de evasión permite llegar a buen puerto, ¿no? O sea, el decir, bueno, ya entiendo qué está pasando. Y como por último, ya de este esquema introductorio, es mi sistema adaptativo va a destruir. La destrucción mediada por el sistema adaptativo casi siempre es específica. Es decir, yo reconozco con precisión contra quién estoy generando la respuesta. Esa destrucción del sistema, tanto innato como adaptativo, a veces nos lleva a daño celular propio. Cuando el daño depende del sistema inmune y no del microorganismo, es decir, el microorganismo llegó, activó y se fue. Y entonces lo único que nos queda activo es el sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune es el que está generando un proceso de daño dentro de nosotros, a ese proceso de daño inducido por el sistema inmune, que ya es independiente del microorganismo, justo cuando ocurre, yo le llamo consecuencias patológicas. Las consecuencias patológicas frente a microorganismos son mecanismos de daño al huésped, al ser humano que está afectando, dependientes del sistema inmune, solo el sistema inmune, inducidos por un microorganismo. De estas consecuencias patológicas, a ustedes les debe quedar la noción de que no depende del microorganismo. El microorganismo esté o no esté, esta consecuencia se va a dar. Y por ello, muchas de estas consecuencias son crónicas, se quedan por siempre, porque el microorganismo lo único que logró fue inducir una activación inmune. Y una vez que se inició la activación inmune, pues genera un montón de cosas contra el cuerpo que no teníamos planeado hacer. Entonces, las consecuencias patológicas son todos los mecanismos de daño celular dependientes del sistema inmune inducidos por un microorganismo. Y con eso, ahora sí ya tenemos nuestra introducción lista. Esto nos dice que pues tenemos que ahora hablar de cada uno de los microorganismos y pues no quiero llevarme mucho en ello. Por eso, respuesta número 1. La respuesta que yo genero contra bacterias y hongos extracelulares. La mayoría de las bacterias y hongos extracelulares tienen que ser reconocidos por, voy a ponerlo hasta arriba, PRR de membrana externa. Los PRR de membrana externa que ustedes aprendieron eran los receptores tipo TOL de membrana externa,
y aquí podíamos entrar el 2, el 4, el 5, el 6. Todos los que están afuera. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un microorganismo aquí y yo tengo un macrófago acá, bueno, los macrófagos que no tienen TLR, pongamos un neutrófilo aquí. Este está viviendo afuera de la célula. Entonces yo tengo que ponerle un receptor que esté afuera de mi célula. Entonces lo pongo en la membrana externa. Entonces los TLR, los receptores de lectina tipo C, que tenemos un chorro, y los receptores scavenger. Todos estos son mediadores propios de una, pues, como actividad frente a cosas que están fuera de mi célula. Y yo también tengo mis PRRs solubles. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, las colectinas, que también son parte de los CLR. ¿Por qué es importante tener esta noción general? No sé dónde dejé mi teléfono. Dependiendo de cuál es el receptor que está reconociendo, directamente cuál es el mecanismo por el cual actúa el sistema inmune innato. Entonces, si yo ya sé cuáles son los receptores, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasaría en mi organismo, en el sistema inmune innato, si un TLR reconoce un patógeno extracelular? Y la respuesta sería inducir inflamación. ¿Qué pasaría si un microorganismo es reconocido por los receptores de lectina tipo C o los receptores en scavengers innatamente? Pues la respuesta sería activar a la fagocitosis. ¿Qué pasaría si yo reconozco un mediador soluble? Normalmente sería la activación del complemento. Y si yo me acuerdo, el complemento, mediante sus anafilotoxinas, favorece la inflamación. El complemento, mediante sus opsoninas, favorece la fagocitosis. La inflamación, mediante su vasodilatación y vasopermeabilidad, favorece la activación del complemento. Entonces, son ejes de realimentación indirectos que uno a uno están permitiéndonos la activación o la inducción de una respuesta inmune innata completa. Pero lo que a ustedes les interesa saber es, a microorganismos extracelulares, como las bacterias y los hongos, los vamos a reconocer mediante PRRs que están en membrana o PRR solubles. Los PRR de membrana son tres, los que revisaron en primer bloque: los TLR, que inducen respuestas inflamatorias mediante NF-κB, los LR y los scavenger, que inducen fagocitosis, que es una fagocitosis no opsónica, porque son receptores no opsónicos de la fagocitosis. Entonces, inducen la activación de la fagocitosis, y los PRR solubles, colectinas, pentraxinas, ficolinas, activan al complemento e inducen opsonización. Por lo cual, yo podría decir, el sistema inmune innato eficiente contra bacterias y hongos extracelulares van a hacer estas tres respuestas. Una respuesta de inflamación, y ahí nos podemos debrayar. Genera vasodilatación, aumento de la permeabilidad, reclutamiento celular. Una mediación por fagocitosis, que puede estar mediado por los neutrófilos que fueron reclutados, por los macrófagos que van a ser reclutados o por las células dendríticas. Esta fagocitosis, con sus mecanismos dependientes de oxígeno, sus mecanismos independientes de oxígeno, destruyen o ayudan a la presentación de antígenos, y el complemento, que favorece o interactúa con las dos anteriores y aparte genera lisis celular o genera reclutamiento de más células. Entonces, esta es una respuesta innata eficiente contra bacterias y hongos. La inducción de inflamación, fagocitosis y complemento. Y esta fagocitosis
genera presentación. Esta presentación permite la actividad del sistema inmune adaptativo. Cuando hablamos del sistema inmune adaptativo, nos tiene que quedar claro o precisar que siempre va a haber un componente celular y que siempre va a haber un componente humoral. Y por ende, ustedes tienen que tener como esa noción muy grande de estos dos. Celularmente, la respuesta inmune adaptativa más eficiente asociada a hongos y bacterias extracelulares va a ser la respuesta TH17. Humoralmente, esta TH17, bueno, esta activación de Ts genera T foliculares, los T foliculares activan a linfocitos B de memoria, los linfocitos B de memoria, bueno, B se activan, generan células plasmáticas de vida larga y la célula plasmática de vida va a estar produciendo anticuerpos. ¿Qué anticuerpo es el más eficiente en la respuesta contra bacterias y hongos? IgA. Y entonces con esto ya tenemos una visión de este tipo de respuesta. Ya que tienen muy centrado, ¿quién reconoce al sistema, a las bacterias y hongos? PRR de membrana externa, PRR solubles. ¿Cuál es la mediación innata más importante? Inflamación, fagocitosis, activación del complemento. ¿Cuál es la respuesta adaptativa más eficiente? TH17 e IgA. Ya teniendo esta visión global de la primera respuesta, nos podemos centrar en particularidades más pequeñas. ¿Y a qué me refiero con eso? El sistema inmune innato, pues aunque sus principales ejes son la inflamación, la fagocitosis y el complemento, nos toca recordar que, bueno, yo tengo también la inducción de células linfoides innatas tipo 3, que es un perfil TH17 indistinto, que yo puedo parar este proceso no directamente mediante fagocitosis, sino mediante la generación de trampas extracelulares de neutrófilo, que mi sistema de complemento, que diga mi sistema de complemento, mi sistema humoral, no, a ser innato, tengo anticuerpos inespecíficos, que yo les llamo anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales son de tipo IgM y si ustedes recuerdan son producidos por los linfocitos B de la zona marginal, que los linfocitos B de la zona marginal eran considerados innatos porque son poco específicos. Entonces, este IgM, que es un anticuerpo natural, nos protege contra muchos carbohidratos. Entonces, es indispensable para microorganismos como bacterias extracelulares que tengan cápsula. Entonces, aunque ya les platiqué que estos son los tres más relevantes, también a ustedes les toca recordar que hay otros tipos de respuestas innatas que están generando una buena inmunidad frente a microorganismos extracelulares. Hasta ahí. Bueno, sí, no, no obviamente, pero mucho de esto, pues no lo podemos platicar con tanta profundidad como me encantaría. Pero pues si alguien gusta, pues el otro año, aunque ya estén en quinto semestre, yo los veo en mis clases muy feliz para pues que puedan profundizar bien en estos temas. Va. Respuesta número 2. Seguimos con respuestas de tipo extracelular. Es un poquito más sencillo hablar de ellas. La respuesta tipo 2 la vamos a ver contra el mitos. La respuesta contra el mitos es una respuesta muy particular. ¿Por qué? Porque el helminto, si ustedes recuerdan, es un tipo de parásito multicelular, bueno, sí, que tiene es un tamaño muy importante. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de la respuesta anterior,
todo iba centrado a destruirlo mediante fagocitosis. Aquí, al ser un microorganismo multicelular, yo no me lo puedo comer. Entonces, yo tengo que generar una alternativa para lograr defenderme contra un helminto. Y la realidad es que no hay una respuesta innata útil de entrada. Cuando el helminto está en mi organismo, es muy difícil reconocerlo. Entonces, el reconocimiento innato suele ser ineficiente. Por ende, no existe una respuesta inmune innata primaria, aquí es la palabra importante primaria, útil. Y como no hay una respuesta inmune innata útil, yo a fuerzas necesito una respuesta inmune adaptativa útil. La respuesta inmune adaptativa se centra en que la mayoría de las células que van a actuar van a ser linfocitos TH2. Y aquí es donde tenemos que empezar a recordar cosas. Los linfocitos TH2 en su perfil de activación producen tres citocinas importantes: interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 9. La interleucina 4, bueno, voy a ponerla abajo para fines de mi esquema no se vea tan feo. La interleucina 4 activa a mi componente humoral. Cuando yo les hablo del componente humoral, debe quedarles claro que estoy hablando de un componente mucho más amplio. Es decir, yo estoy hablando de una activación de linfocitos B dependientes de T. Entonces es una activación de Bs T dependientes. Esto implica que hay una respuesta de centro germinal, que hay una expansión clonal, que hay un cambio de isotipo y que hay una maduración de la afinidad. Todos esos procesos son activación del B y es un poco complejo platicárselos porque requieren términos de segundo bloque. Entonces, imaginemos que los tienen muy claros. Si no, bueno, tal vez ponga como videitos de referencia, pero toda respuesta humoral implica que se activa un B, reconozco, proceso, me vuelvo una célula presentadora de antígeno, viajo fuera del folículo, entonces me vuelvo o genero una respuesta extrafolicular, activo linfocitos T foliculares, los linfocitos T foliculares se regresan al folículo, los linfocitos B se regresan al folículo y en el folículo genero una respuesta folicular. La respuesta folicular, a grandes rasgos, generaba dos procesos: cambio de isotipo y maduración de la afinidad. Y ahorita el único que hablamos para el componente humoral de las respuestas es el cambio de isotipo. Entonces, ¿qué isotipo se genera? Pues al tener grandes concentraciones de interleucina 4 por la respuesta TH2, es muy sencillo hacer un cambio de isotipo dependiente de interleucina 4. Ese cambio de isotipo me va a inducir respuestas de tipo IgE. La IgE va a ser la mediadora principal de la respuesta contra el mintus. Y ahora sí, ya que mi respuesta primaria no fue eficiente, mi interleucina 5 y mi interleucina 9 tienen que potencializar efectos innatos. ¿Qué hacen? La interleucina 5, si ustedes recuerdan, es una interleucina de activación, reclutamiento y proliferación de eosinófilos. Los eosinófilos, estos eosinófilos lograron poner en su superficie un receptor, que es el Fc epsilon R1, que lo que reconoce es a la IgE. Entonces, estos eosinófilos ya están activados por la IgE. Entonces, ahora sí tienen alta especificidad. ¿Y qué van a reconocer? Pues ahora sí, como ya tienen un anticuerpo en su membrana, puedan reconocer al helminto.
Y una vez que el eosinófilo reconoce al helminto, ¿qué va a hacer? Liberar sus gránulos. ¿Qué había en sus gránulos? En los gránulos del eosinófilo estaba la proteína básica mayor y estaba la proteína catiónica del eosinófilo. Estas proteínas sí logran romper o destruir un poquito de la pared del helminto. Entonces, el eosinófilo es mi componente innato que más utilidad tiene para destruir helmintos, pero el eosinófilo no se activa de forma primaria. El eosinófilo requiere una activación adaptativa para que el sistema adaptativo genere un feedback y le diga al eosinófilo, ahora sí debes actuar. Entonces, solo tengan cuidado con eso a la hora de pensar cómo ocurre el proceso. El sistema innato no es eficiente por sí mismo. Tiene que haber una respuesta adaptativa para que la respuesta innata sea funcional. Y pues estas IL9 y L13 me van a ayudar a generar una respuesta de barrera. Entonces, genero más moco, genero aumento de la peristalsis, genero modificación de las uniones celulares. Entonces, al final, yo estoy aumentando el perfil de activación frente a un parásito gracias a una activación adaptativa. Y listo. Hasta aquí, ¿dudas? No. Eso. Entonces, con esto ya tenemos dos de las respuestas, ¿no? Ah, bueno, lo mismo. De respuesta o de respuesta inmune innata, pues nada, quédense con que los eosinófilos son las principales células efectoras. De respuesta inmune adaptativa, H2 y mediada por IgE. Y pues de cosas extra que tendríamos que poner, pues también hay células linfoides innatas, en este caso hay células linfoides innatas de tipo 2, suele haber activación de mastocitos. ¿Por qué? Porque los mastocitos también tienen este receptor. Entonces también se les pega la IgE y tengo una respuesta específica contra parásitos mediada por mastocitos. Entonces el mastocito se degranula. ¿Qué había en el mastocito? Histamina y heparina. ¿Qué hace la histamina y la heparina? Procesos de inflamación. Entonces va a ser normal que ustedes, bueno, así como a grandes rasgos, recuerden que la mayoría de los helmintos se encuentran primordialmente a nivel intestinal. Entonces, es común que la respuesta intestinal o el intestino se encuentre inflamado, activado, secretor por todo este tipo de respuestas. Entonces, cuando usted está en un paciente que tenga una parasitosis intestinal, lo más común es que encuentren con diarreas crónicas por el aumento de la peristalsis, presencia de moco por la producción excesiva de moco, reclutamiento eosinófilo que genere activación pues de tipo TH2 y un ciclo ahí medio extraño, ¿no? Entonces todo esto está ocurriendo en conjunto en su cuerpo, en una respuesta contra el mitos. Y ya para concluir, bueno, no concluir el tema, sino concluir la activación, tengo la respuesta contra microorganismos intracelulares. Aquí, aunque la respuesta es muy similar al final, o sea, es decir, yo tengo un reconocimiento, yo tengo un sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo es el que es el mismo en las tres, bueno, en la respuesta. ¿Cuál es eso? Ahorita lo platico. Para fines de entendimiento, vamos a dividir el reconocimiento en dos. El reconocimiento frente a virus y el reconocimiento frente a todo lo demás, todos los microorganismos intracelulares restantes, solamente por fines de entendimiento. ¿Por qué? Porque los virus, la forma de actuar es meter material genético directamente en el citoplasma. Entonces, lo más común es que mi cuerpo reconozca ese material genético por varias formas. ¿Cuáles son esas formas que ustedes conocen? El virus activa TLRs endosomales, activa a los receptores tipo RIG
que hay RIG1, MDA5, esas cosas, y los sensores citosólicos de DNA. Entonces, el inicio de la cascada es diferente. ¿Cuál es este inicio? Bueno, esto normalmente producía citocinas. ¿Qué citocinas? Los interferones tipo 1. ¿Quién es la célula que más interferones tipo 1 produce? La célula dendrítica plasmocitoide. Voy a poner un asterisco aquí porque ahorita les platico los interferones tipo 1 porque tienen un mecanismo que no han visto, pero deben conocer. Ahorita lo retomo. Y ya, ¿no? Tengo mucho interferón tipo 1, pero pues también tengo, bueno, esta va a ser mi respuesta innata, inicial e ideal contra virus. No es la única, pero es la que más nos interesa. Además de ello, pues vamos a encontrar que hay otros tipos de mediadores para los virus. Las células NK, procesos inflamatorios, linfocitos T gamma delta, que son una variante de los linfocitos CD8, que es innato, que entra dentro del componente innato, y un poquito la activación de macrófagos. Entonces, todo esto es contra virus. Los otros microorganismos intracelulares también son reconocidos y activados por variantes diferentes. Por ejemplo, aquí lo reconozco mediante los receptores tipo NOT. Los receptores tipo NOT son, pues, unos receptores intracelulares. Son unos receptores que están en el citoplasma y que, si ustedes recuerdan, innatamente generaban inflamación. Estos NLR junto, bueno, veremos que también por ahí algunos, este no está tan claro, porque pues si está intracelular, necesito romper primero a la célula. Entonces, una vez que la célula ya se rompió y que el componente intracelular quedó expuesto, es normal que haya reconocimiento por otros TLRs y reconocimiento por otros CLRs. ¿Y por qué les platico esto? Porque otras de las respuestas que se inducen contra cosas intracelulares es una fagocitosis y ya también va a haber NKs y una respuesta que se llama de células linfoides innatas tipo 1. Si nos damos cuenta, aunque ambos componentes son intracelulares, pueden existir un reconocimiento diferente y el reconocimiento diferente generar respuestas diferentes. Al final del día, mi respuesta innata contra lo intracelular casi nunca es eficiente. O sea, casi nunca logramos eliminar algo intracelular mediante un sistema innato. Todo este sistema innato, todas estas cosillas que les he platicado, buscan activar células y activar anticuerpos. Y ahí sí, es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que tanto virus como bacterias, como hongos, como protozoarios van a generar la misma respuesta adaptativa. ¿Cuál es esa respuesta adaptativa? Linfocitos T CD4 con un perfil TH1, linfocitos CD8 como linfocitos T citotóxicos o un perfil efector de los CD8 y humoralmente la IgG. Entonces, estas son las tres respuestas adaptativas frente a todo lo intracelular. Y listo. Con esto tenemos las activaciones normales de la respuesta. ¿Qué ustedes deben conocer? ¿Cómo reconocemos ese microorganismo? ¿Qué sistema inmune innato actúa a grandes rasgos? ¿Y qué componentes del sistema adaptativo actúan a grandes rasgos frente a estos tres perfiles de activación? Bacterias y hongos extracelulares, el mintos y todo lo
intracelular. Y listo, con eso me voy a dar 10 minutitos de descanso y ahorita continuamos. Y estábamos viendo, sí, los tipos de efectores o las respuestas efectoras contra microorganismos. Respuestas contra cosas extracelulares, contra el mintos, contra cosas intracelulares. Hasta aquí no hay mucho problema. De ahí tendríamos que ver a grandes rasgos, ¿vale?, algunos mecanismos de evasión. Estos mecanismos de evasión son tanto dependientes de pues el microorganismo como el grupo celular. Entonces, hay mecanismos que comparten todas las bacterias. Hay mecanismos que comparten todos los microorganismos, por ejemplo, la variación antigénica, ¿no? Hay mecanismos que comparten algunos virus. Entonces, sí los pueden dividir o entender por grupos. No hablaremos de todos porque son un chorro. La verdad es que sus libros traen tablitas muy específicos de cuál es el mecanismo, qué le hace la respuesta y al final, en dónde lo encontramos. Pero, pues, yo les decía, a mí me interesa que ustedes recuerden 3 tipos de mecanismos. El primer mecanismo que tiene que ver con la inhibición del reconocimiento. ¿Qué hacen algunos microorganismos para evitar el reconocimiento? Primero, y el más llamado o más utilizado como un mecanismo, es la variación antigénica. Los expertos en hacerla son los virus, pero todos los microorganismos pueden hacerla. ¿Qué es la variación antigénica? Si mi sistema inmune, está generando una respuesta eficiente contra un antígeno y de repente yo les cambio el antígeno, pues toda esa respuesta que había hecho antes ya no sirve de nada. Entonces tengo que volver a generar una nueva respuesta contra el nuevo antígeno. Entonces, el que cambien de antígenos constantemente evita que el cuerpo pueda reconocerlo. Otro de los principios de evasión que tiene más funciones, pero que nos interesa, es la cápsula. Muchos de mis reconocimientos son proteínas. Casi todo mi sistema se basa en reconocer proteínas. Si de repente a esas proteínas yo le pongo una cubierta de azúcares, muchas células ya no van a reconocer eso. Para eso me sirve la cápsula, para evitar el reconocimiento y cubrir al microorganismo evitando su destrucción. Pero, pues, aún aparte de eso, pueden haber cosas raras, ¿no? Puede haber algo que se llama mimetismo, que hacen los hongos, que se rodean de antígenos de superficie humanos para parecer que son humanas y son células de hongos. Puede haber dimorfismo, que también lo hacen los hongos, que lo que hace es cambiar de una forma a otra y con ello cambiar sus antígenos. Puede haber otra cosa que no es tan común, el desprendimiento de antígenos. Esto lo hacen algunos parásitos, que el antígeno que es reconocido lo sueltan. Por ejemplo, se me olvidó cómo se llama. En tamoeba histolítica, las amibas suelen hacer eso. O sea, suelen liberar sus antígenos y ya con ello no los reconocemos. Entonces, afectar el reconocimiento en todas sus vertientes. Otro que les decía es modificar la función. En modificar la función, pues yo tengo otro grupillo de cosas raras. Por ejemplo, uno que se llama producción de análogos. Algunas bacterias producen un análogo de interleucina 10. La interleucina 10, si nos ponemos a repasar segundo bloque, es una citocina antiinflamatoria.
es una citosina de un perfil anti-TH1. Entonces, si yo estoy generando una proteína que se parece a interleucina 10, lo que yo le estoy diciendo al organismo es, mi respuesta ya se acabó, acábate. Entonces, mediante una citosina reguladora, yo estoy apagando mi respuesta inmune. La diferencia es que esta respuesta de apagarla, bueno, esta reguladora, esta respuesta de regulación, no la produce el cuerpo, la produce el microorganismo. Entonces, está apagando el cuerpo por una indicación externa. Entonces, se sigue funcionando el sistema inmune. ¿Cuál función es? La función de regulación. Entonces, el sistema inmune está activo, pero al activarse, produzco una respuesta reguladora y esa respuesta no me permite actuar eficientemente. Entonces, yo no tengo respuestas TH1, que posiblemente era lo que necesitaba. Otro ejemplo de ello es el cambio de respuesta. Entonces, inducir una respuesta TH1. Algunos tipos del Mintos, bueno, aquí puede ser una respuesta TH1 o una respuesta TH2. Si ustedes recuerdan, estas dos respuestas están en equilibrio. Si hay mucha TH1, hay poca TH2. Si hay mucha TH2, hay poca TH1. Y pensemos, la respuesta TH1 me sirve contra microorganismos intracelulares. Entonces, si yo soy un microorganismo intracelular y genero la inducción de una respuesta TH2, lo que va a ocurrir es que la respuesta TH1 baja. A mí, como un microorganismo, lo que me hacía daño era la respuesta TH1. Entonces, si la respuesta TH1 bajó porque yo induje una respuesta TH2, lo que estoy haciendo es una variación o una inducción de una respuesta no eficiente. Entonces, eso es lo que hacen los microorganismos. O sea, variar o virar, bueno, se llama viración de la respuesta. En lugar de tener una respuesta eficiente, yo tengo una respuesta poco eficiente. Esta respuesta poco eficiente, esta respuesta TH1, va a gastar energía, va a gastar recursos, va a gastar activación. Y lo peor es que toda esa respuesta no me permite destruir al elemento. Al contrario, si yo soy un microorganismo intracelular, lo que me interesa es inducir o virar una respuesta TH2. Entonces, si yo genero una, bueno, vamos a ponerle aquí nada más, como de quién viene. Este viene de microorganismos intracelulares, que lo que quieren es que no hay una respuesta TH1, y esto viene de microorganismos tipo el minto, que lo que no quiero es una respuesta TH2. Entonces, si se dan cuenta, lo que está haciendo el cuerpo, bueno, el microorganismo es llevar al cuerpo a la respuesta menos eficiente contra ellos. Otra mediadora de modificación de la función son las toxinas bacterianas. Las toxinas bacterianas, algunas de ellas funcionan como super antígenos. Regresando al segundo bloque, los superantígenos eran antígenos, que yo tenía un MHC, tenía un antígeno, tenía un TCR y tenía un linfocito T. Entonces, normalmente este antígeno es el que genera la respuesta, pero los superantígenos, que son estos, suelen unirse al segmento beta 4 del TCR y activar una respuesta T. Pero esta respuesta T se le considera una respuesta T policlonal. ¿Qué está reconociendo el linfocito T? Nada. O sea, el linfocito T no se activó por reconocer algo específico. Se activó por esta toxina. Entonces, ¿estoy activando linfocitos T? Sí. ¿Estoy activando respuestas T grandes? Sí, muy grandes. ¿Están dirigidos contra el microorganismo que me está atacando? No, porque toda la inducción de la respuesta es contra un antígeno inespecífico por la activación mediante un superantígeno. Entonces, si se dan cuenta, el sistema sigue activo. Lo único que estamos haciendo es modificar cómo funciona. Entonces, eso es un gran grupo de los mecanismos de evasión y
Pues el otro, el tercer grupo, son los inhibidores de la función. Y aquí nos podremos tardar 3 horas. Si mi respuesta efectora es fagocitosis, yo genero una bacteria que sea resistente a la fagocitosis. ¿Cómo puedo ser resistente a la fagocitosis? Puede ser que haga una fuga del fagolisosoma. Entonces, si se sale del fagolisosoma, yo ya no puedo destruirla. O puede ser que inhiba a las especies reactivas de oxígeno. O puede ser que inhiba la formación del fagolisosoma. Entonces, si se dan cuenta, este proceso, que es la fagocitosis, no puede hacerse o no puede usarse porque el microorganismo tiene algo que evita la función. Entonces, yo inhibo la función, que es la fagocitosis, mediante algún proceso. Eh, por ejemplo, sabemos que todas las presentadoras de antígeno, para poder activar a la adaptativa, tienen que presentar un antígeno. Entonces, hay virus que reducen la expresión de moléculas de MHC de clase O. Hay moléculas que inhiben algunos cotransportadores. ¿Se acuerdan que TAP era la compuerta del retículo endoplasmático? Entonces, si yo inhibo TAP, yo no tengo cómo meter antígenos citosólicos al retículo endoplasmático. Entonces, eso hace que no haya MHC de clase 1, ¿no? Entonces, puedo inhibir al complemento. ¿Cómo haríamos para inhibir al complemento? Creo análogos de moléculas reguladoras. Puedo, por ejemplo, la neutralización. Por ejemplo, en mucosas, la IgA es el principal anticuerpo regulador o neutralizante a nivel de mucosas. Entonces, si el bicho viene y genera una proteasa de IgA, lo que está haciendo es romper a todas las IgAs. Entonces, si se dan cuenta, hay un sinnúmero de opciones como mecanismos de evasión. Y todos ellos van a favorecer o inducir un tipo de respuesta, digamos que mala, ¿no? O sea, al final, todo esto busca que mi cuerpo no pueda eliminar al microorganismo. Ustedes vean un microorganismo como un juego de ajedrez. El microorganismo hace algo, el sistema inmune lo contrarresta. Hace algo, lo contrarresta. Hace algo, lo contrarresta. Hay microorganismos que son muy buenos jugando este juego, como el VIH, que lo que logran es nunca ser ganado, que nunca les gane, entonces nunca ser eliminados. Hay microorganismos que lo juegan más o menos como tuberculosis. Ganan casi siempre, pero pues si les echamos trampita, los podemos matar, ¿no? Entonces, algunos microorganismos son más eficientes burlando al sistema inmune por largos periodos, algunos por cortos periodos. Al final lo que a ustedes les interesa es saber, bueno, ¿cómo podría ser un microorganismo para evitar que ocurra un proceso? Entonces la forma más sencilla es que se regresen y digan, ok, si yo fuera una bacteria extracelular, ¿qué me intentaría evitar? Pues yo intentaría que me reconozca los PRR de membrana. Eso no funcionó, la variación antigénica no fue suficiente. Pues yo ahora evito la fagocitosis. Y entonces yo evito la fagocitosis y evito todo lo que sigue. O yo evito procesos de inflamación. Genero citocinas reguladoras. Bueno, análogos de citocinas reguladoras. Entonces ya no hay inflamación. Entonces poco a poco
dependiendo a dónde. ¿Qué hago aquí? Yo soy un helminto. Genero péptidos contra la proteína básica mayor. O genero una pared celular más gruesa. O yo genero mecanismos de estasis, donde pues me quedo quieto y nadie me ve. Entonces, cada microorganismo, a partir de cómo el sistema inmune lo ataca o lo reconoce, busca un mecanismo que evite eso. Entonces, eso es una idea muy general de cómo pueden darse cuenta qué microorganismo es y qué proceso está evitando. Y listo, para acabar esta sesión pues de respuesta a infecciones, nada me falta platicar sobre consecuencias patológicas. ¿Qué son las consecuencias patológicas? Ya quedamos. Respuestas del sistema inmune que generan un daño inducidas por un microorganismo. Entonces, el microorganismo entró, generó una activación y desapareció. Pero aún así, la consecuencia patológica se va a quedar ahí. Ejemplo de estas consecuencias patológicas, tal vez la más reconocida o que sea más fácil que se acuerden, es algo que conocemos como reacción cruzada. Viene un microorganismo, tiene un antígeno que es así, viene mi sistema inmune y lo reconoce. En mi cuerpo, yo tengo un antígeno que es muy similar. Entonces, como yo tengo un antígeno muy parecido, el sistema inmune dice, ah, miren, esto fue lo que vino la semana pasada, hay que destruirlo. ¿Qué pasó? Se parecía. Entonces, el antígeno del microorganismo tiene una estructura muy similar a un antígeno propio. Cuando el sistema inmune se activa contra este antígeno, genera una respuesta y genera una sensibilización. ¿Cuál es el problema? Que la sensibilización puede ser frente a un antígeno propio. Y esto haga que todo el sistema y toda la activación inmune vayan dirigidos contra un antígeno propio. ¿Esto qué me va a generar? Una respuesta de autoinmunidad inducida por un antígeno. ¿Cuál es el ejemplo más común? Estreptococopiógenos, que genera una proteína muy parecida a las del corazón, las de las válvulas cardíacas, y suele generar fiebre reumática. Entonces, bueno, es como el estrepto no tuvo la culpa, solo llegó, infectó y se fue. Pero al reconocer yo antígenos muy similares a los propios, puedo inducir una respuesta autoinmune y generar un daño celular. ¿Qué otros ejemplos tengo? Tal vez el más grave, el choque séptico o también llamada la sepsis. Esto es que mi cuerpo, si ustedes recuerdan todas las células de mi cuerpo, en su superficie tienen TLR4. Y el TLR4 reconocía el lipopolisacárido de la pared celular. Cuando ustedes destruyen a una bacteria, todos estos lipopolisacáridos quedan expuestos. Entonces, todos los lipopolisacáridos que estaban aquí ahora están libres. Entonces, si ustedes piensan en bacterias gram negativa, que su pared celular es altamente rica en lipopolisacáridos, cuando ustedes rompan esas bacterias, todo ese lipopolisacárido se libera. Y como son TLR4, lo que genera la activación de estas células al reconocer el TLR4 es inflamación.
Entonces, un paciente que tenga una gran liberación de lipopolisacárido va a inducir una activación mayúscula del sistema inmune, va a generar mucha inflamación y eso hace que toda la sangre dentro del vaso sanguíneo se salga. ¿Y por qué esto es representativo? Porque la pérdida de sangre intravascular hace una disminución en la perfusión y esto nos puede llevar a la falta de oxígeno en el cerebro. Eso es lo que vemos como un choque. ¿Por qué fue el choque? Porque una bacteria liberó su lipopolisacárido. ¿Es culpa de la bacteria? No. Yo maté a la bacteria, al matarla liberé su lipopolisacárido y esto está generando la activación. Entonces, bueno, choque séptico. Y ya los demás no son tan divertidos. La formación de granulomas, que ya vimos que es un granuloma. Bueno, porque este ya están viéndolo después del de hipersensibilidades. Pueden generar organomegalia. Esto lo hacen algunos parásitos gracias a mediadores o citocinas proliferativas, hacen que el órgano crezca. Entonces pueden generar megaesófagos, megacolon y cosas así que hacen los parásitos. Y ya, creo que esas son las consecuencias patológicas que más querría que se quede. Reacción cruzada, choque séptico, los granulomas y la organomegalia. Eh, Seguro hay algunas otras consecuencias patológicas. Por ejemplo, en virus, en COVID vimos tormenta de citocinas. Esa es otra de las que también es una consecuencia patológica. Al final del día, todas estas son formas que tiene el cuerpo de intentar solucionar un problema, que era el microorganismo. Que se les vaya de las manos y que generen más daño que bienestar, pues ya es un efecto colateral. Pero lo que me importa es que ustedes se hayan quedado claro contra quién va a montar la respuesta, qué puede hacer de manera general el sistema, cuáles son los tipos de respuesta más importante, cómo estudiar los mecanismos de evasión y cuáles son las consecuencias patológicas principales. De esto, ¿alguna duda? No. Va. Pues entonces con eso acabamos nuestra clase y sesión de hoy y pues listo. Creo que eso es todo.